paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Ana Luisa Macías Araiza, soy psicóloga de profesión y bueno, en esta ocasión se me encomendó compartirles un poco de lo que es la ansiedad y la depresión. Con esta situación de la pandemia que se está viviendo, si realmente esto pues es o entra dentro de la nueva normalidad que nuestro gobierno así lo llama, ¿no? Entonces vamos a ver la parte clínica de lo que es la ansiedad y la depresión. Bueno, primeramente, ¿qué es la ansiedad? Dice que es un estado emocional displacentero, es decir, que no nos causa placer, que se acompaña de cambios somáticos o cambios físicos de nuestro organismo y psíquicos, que tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces, este estado pues va a ser algo que no nos causa placer, que nos molesta a lo mejor y que va a traer una consecuencia en nuestro organismo y también en nuestro pensamiento, que más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. También nos dice que la ansiedad es una reacción adaptativa que sirve como mecanismo de vigilancia. Es decir, cuando nosotros entramos en estado de ansiedad, eso permite que nuestro organismo se ponga alerta o se active y eso permite que nosotros podamos percibir si estamos en algún peligro o hay alguna situación que no es muy agradable para nosotros. Entonces, esta ansiedad no es del todo mala, sino que nos ayuda a prevenir peligros. Pero cuando esta ansiedad está en exceso, pues viene acompañada de un padecimiento médico, de un padecimiento psiquiátrico o psíquico que tiene que ver con el pensamiento y pues esta ansiedad se va a activar en situaciones en las que realmente no existe un peligro. Nosotros vamos a ver un peligro, pero realmente no hay un peligro en esta situación. Muchas de estas cuestiones la podemos ver en los niños, aunque pues a ellos no se les cataloga como un estado de ansiedad porque apenas lo están aprendiendo. Pero por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo o está conociendo el mundo, por así decirlo, si va caminando y ve un perrito y ya ha tenido relación con los perros y normalmente son perros que él puede acariciar o tocar, pues si llega el momento en el que ve a un perro que le ladra y que es de esos perros que se avienta, pues les va a tener miedo. Si dejamos que esa ansiedad se salga de medida, ese niño cuando vea cualquier perro, aun así sea un perro calmado, un perro que no está haciendo nada, pues va a tener un miedo en exceso que va a evitar ver a los perros y a lo mejor va a presentar situaciones un poco más complicadas. Entonces, cuando esta ansiedad se genera en exceso, pues vemos un peligro cuando realmente no lo hay. ¿Qué causa la ansiedad? Bueno, es un mecanismo de supervivencia, como ya lo explicamos, pero aplicado de una forma errónea. Y esto tiene que ver con nuestro pensamiento. Y también otra de las causas es nuestro temperamento. Han conocido a lo mejor ustedes personas que dicen, ay, no, es que desde chiquita era muy preocupona, o era muy ansiosa, o muy ansioso. Es parte del temperamento de la persona, pero obviamente si esto no se guía o no se encarrila, no se minimiza para que no sea en exceso, pues ya puede generar una problemática aún mayor. ¿Cuáles son los síntomas de este padecimiento? Bueno, tenemos este lado, lo cognitivo. Uno de los síntomas van a ser los pensamientos recurrentes de que algo malo va a pasar, de que algo malo voy a hacer, de que algo va a estar totalmente equivocado. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Empezamos con esta parte cognitiva. Es que me voy a contagiar, es que me voy a enfermar, es que me voy a morir. Y entonces ese es nuestro pensamiento recurrente. Esta parte cognitiva va a permitir que se desencadene algo fisiológico, algo en nuestro organismo.
dolor de cabeza, dolor de estómago, sudoración, ritmo cardíaco acelerado, presión arterial alta, dolor en el vientre, que es donde están los intestinos, a lo mejor no voy a querer comer o voy a estar comiendo puras cosas que no son saludables, y esto fisiológico va a impactar en unas conductas. Voy a estar muy irritable o voy a estar llorando todo el tiempo, no voy a querer hablar con nadie. Entonces, si ustedes pueden notar, estos tres aspectos van a ir muy relacionados y van tomados de la mano. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. La situación es: tengo un examen. Y las personas ante esa situación responden de maneras muy diferentes. Y aquí vamos a ver a una persona que está en este estado de ansiedad. Los pensamientos que tiene es: no aprobaré, lo haré fatal, decepcionaré a todos, voy a sacar 0, voy a repetir el año. Y ahí a lo mejor usted ya pensó uno y pueden haber muchos más. Estos pensamientos van a impactar en el organismo de esa persona. ¿Por qué? Porque va a haber sudoración, va a haber temblores, taquicardias, a lo mejor se va a poner a llorar y va a impactar en ciertas conductas. O voy a empezar a comer y a fumar, a tomar en exceso, voy a llorar, voy a evitar ir al examen, voy a dejar de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, esto cognitivo, de ahí va a empezar todo, en lo cognitivo. Esta va a ser la punta de nuestra lanza para impactar en lo fisiológico y en lo conductual. Si nosotros no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, esto de una o de otra manera va a impactar tanto en lo fisiológico, en nuestro organismo, como en lo conductual. Y si usted está pensando en alguna situación que está sucediendo en su casa y ya empezó a decir: híjole, sí, es que yo he pensado esto, esto y esto, pues déjeme decirle que eso es lo que le está ocasionando sus problemas en su organismo, y las conductas que usted presenta también son como resultado de estos pensamientos que nosotros constantemente tenemos. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos formas de tratar estos estados de ansiedad. Uno es mediante medicamentos que se llaman ansiolíticos y son una especie de calmantes que permiten o ayudan a que el organismo de la persona esté en calma. De cierta manera son o permiten que el cuerpo esté como en un estado de somnolencia para poder bajar todos estas alteraciones fisiológicas. Esto únicamente va a tratar los síntomas fisiológicos, pero los pensamientos de la persona pues van a seguir ahí. Para ello también se recomienda pues la psicoterapia. Un terapeuta o un psicólogo trabajará con la persona a partir de los pensamientos que esta persona presente. Por lo general, el acompañamiento de estos dos tratamientos pues genera cierto éxito en las personas, disminuyendo considerablemente sus estados de ansiedad. No es que los quite, simplemente se le enseña a la persona a controlar esos pensamientos para disminuir su ansiedad. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, va a afectar en su vida diaria, va a tener menos socialización con las personas, es decir, va a querer hablar menos. Vienen los trastornos del ánimo, o estoy muy callada y reservada, o muy callado y reservado, o de todo grito y de todo me enojo. Y pues va a haber un deterioro de la autoestima. ¿Por qué? Porque vamos a empezar: es que no puedo, es que no sirvo, es que me voy a morir, es que bla, 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 bla. Es tanta mi preocupación, mi ansiedad, mi estrés, que pienso lo peor de lo peor de lo peor. Es más, lo peor que usted pueda pensar, pues auméntele 10 veces. Ahora, la depresión. ¿Qué es la depresión? En algún momento yo sé que todos hemos dicho: es que estoy en depresión, o hemos escuchado a alguien que lo diga, pero es un término que normalmente nosotros lo ocupamos mal.
Entonces, si algún psiquiatra lo escucha decir es que estoy en depresión, lo va a regañar porque va a decir, no, usted no está en depresión, solo está triste y a lo mejor hasta le hace el cuento. Pero realmente no está en depresión. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es la depresión? Es considerado un trastorno del estado de ánimo donde se caracteriza por la presencia de una tristeza profunda. A lo mejor nosotros nos hemos sentido tristes y muy tristes, pero no hemos caído en una depresión. Podemos tener síntomas depresivos o signos depresivos, pero no por eso estamos en un estado de depresión. Y esta debe de cubrir ciertos requisitos que ahorita los vamos a ver. ¿Qué lo causa? Bueno, pueden ser los factores ambientales, lo que sucede en nuestro entorno, factores fisiológicos, que es lo que sucede dentro de nuestro organismo. Nuestro cerebro trabaja con unos líquidos, haga de cuenta que es como agua, que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores ayudan a las neuronas a que hagan sinapsis o a que tengan esa conexión que permite que nuestro pensamiento sea el adecuado y el óptimo. Entonces, cuando hace falta estos neurotransmisores, sobre todo uno que se llama serotonina, es lo que hace que la persona entre en estados depresivos. Y ahora, ojo, estas personas que tienen un factor fisiológico son las mínimas. Es decir, estas personas entran en un estado de depresión porque a su cerebro le hace falta un neurotransmisor. Realmente no ha pasado una situación en su vida que lo haga sentirse de esa manera. E incluso estas personas dicen, pues es que yo no sé por qué me siento así, o sea, a lo mejor pues tengo una vida estable, tengo esto, tengo el otro, o sea, tengo todo para ser feliz, pero realmente no puedo hacerlo. Entonces, esto entra como un factor fisiológico. Para esto, pues se llevan a cabo ciertos exámenes para determinarlo. Pero la mayoría de las personas entra ya sea en factores psicosociales o en factores ambientales. Los factores psicosociales son las situaciones también que pasan a nuestro alrededor que afectan nuestra psique o nuestro pensamiento, lo que yo estoy pensando. Otra causa de la depresión puede ser por antecedentes familiares. Si alguien en nuestra familia ha sido diagnosticada con un trastorno depresivo, es probable que también nosotros podamos padecerlo. Y también por el abuso de sustancias tóxicas viene la depresión. El abuso en alcohol, en drogas o en alguna otra sustancia. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí vienen los síntomas. Nosotros como psicólogos usamos un manual que describe todos los síntomas de todos los trastornos que usted pueda conocer y aún los que usted no conoce, pues vienen ahí descritos. La Academia de Psicología lo ha realizado, es un libro muy gordo, donde ahí vienen determinados todos los síntomas que debe de presentar la persona, por cuánto tiempo, para determinar si padece de ese trastorno o no. Entonces, para este trastorno depresivo, estos son los síntomas. Debe de tener un estado de ánimo irritable, es decir, de ira, de molestia o de tristeza la mayoría del día, la mayor parte del día. Si usted ha conocido, convivido o tiene hijos adolescentes o tuvo hijos adolescentes, pues a lo mejor me va a decir, pues es que en la mañana estaba feliz y al minuto siguiente me gritoneó y al minuto siguiente se puso a llorar inconsolablemente. Bueno, eso es parte del desarrollo humano. Aquí nos dice que la persona debe de estar irritable o triste la mayor parte del día. Es decir, de esas 18 horas que estamos despiertos, a lo mejor 10 está así, irritable o triste. Hay una pérdida de placer e interés en actividades que suelen hacerlo feliz. Si a usted a lo mejor le gustaba mucho comer helado, de repente se le quitó eso, ya no siente ese placer, ya no le interesa, ya es irrelevante el comer un helado. Ahora, conforme pasa el tiempo, es cierto que nuestros intereses cambian, las cosas en las que nosotros hallamos placer cambian, pero
Esto nos hace referencia a que fue algo muy repentino de un día para otro y que realmente se perdió ese placer, ese interés incluso en cualquier actividad. Hay insomnio o hipersomnia, es decir, o duermen mucho o no duermen nada. Hay una falta de apetito o aumenta el apetito. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo, culpa, falta de autoestima, dificultad para concentrarse, movimientos muy lentos o muy rápidos, sensación de cansancio y falta de energía, sentimientos de desesperanza y o abandono. Va a haber repercusión en las diferentes esferas de la vida de la persona. Es decir, va a impactar en lo social, a lo mejor ya no va a tener amigos, va a impactar en lo laboral, a lo mejor va a perder su trabajo, va a impactar en lo económico, va a impactar en lo familiar, en todas las esferas del ser humano va a impactar, aún en la salud. Aquí este es un dato muy, muy importante. No existe la presencia de sustancias tóxicas ni un acontecimiento inminente que la cause. Si usted me dice, es que yo conozco a alguien que es borracho y que la mayoría del tiempo, la mayoría de los días se la pasa borracho y entonces cuando llega a la sobriedad está triste, irritable y desconsolado, bueno, eso es una consecuencia del abuso de estas sustancias tóxicas. No se considera un estado depresivo. Entonces no debe de haber esa presencia de sustancias tóxicas. Y tampoco debe de haber ocurrido algo. Por ejemplo, si esa persona tenía un perrito al que quería mucho y era así casi como de la familia y de repente se muere, es natural y es normal que la persona se sienta triste y que caiga en esa tristeza y que esté a lo mejor todo el día llorando por el perrito. Es algo natural, por así decirlo. Hay una causa de esa tristeza. Entonces, cuando una persona entra en depresión es porque no existen sustancias tóxicas y no existe un acontecimiento que pueda ocasionarlo. Y este último, pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio. Este es uno de los síntomas de más alarma que nosotros debemos de estar alerta. Las personas que tienen estados depresivos constantemente hablan sobre la muerte, sobre el suicidio. Ahora, en nuestro tiempo, lamentablemente, ha habido un auge en esta adoración a la muerte y de venerarla. Entonces, el hablar, por ejemplo, esas personas que hablan mucho de la muerte, pues no significa que estén en un estado depresivo, ¿verdad? Son personas que realmente, o más bien constantemente están diciendo, es que pues a lo mejor sería mejor estar muerto, a lo mejor muerto no sentiríamos tanto dolor, cuestiones de ese tipo. Ahora, en las investigaciones que se han hecho con las familias que han tenido un miembro que muere por suicidio, pues se ha encontrado que esas personas días antes o semanas antes de cometer este suicidio, con alguien lo expresaron estos sentimientos de que de a lo mejor estaría mejor muerto. Entonces son un signo de alarma que a veces nosotros decimos, ay, deja de decir eso, y lo tomamos muy a la ligera, pero es necesario nosotros estar alertas sobre este tipo de comentarios, y algunos otros han incluso dicho que estas personas antes de suicidarse, antes de que llegue el día que ellos planearon, de cierta manera se despiden de las personas. A lo mejor pues llegan y le dicen, mira, pues a lo mejor esta pluma me gusta mucho, pero te la regalo para que pues tú la tengas. A lo mejor no nos van a decir, pues yo me despido de ti porque mañana me voy a suicidar, ¿no? Pero sí hay ciertos rasgos, ciertas conductas que nos hacen ver que es una especie de despedida. Ahora, estos síntomas deben de durar al menos 2 semanas para que podamos hablar de que probablemente tenga un estado depresivo, al menos 2 semanas, y tener al menos 5 síntomas de estos. 5 síntomas y al menos 2 semanas para poder considerar que probablemente tiene un estado depresivo.
Aunado a esto, pues los psiquiatras hacen una serie de entrevistas y de estudios para realmente determinar si es depresión o no. ¿Cuál es el tratamiento? La psicoterapia, que al igual que la ansiedad, trabaja con los pensamientos de la persona, tomar medicamentos y aquí se agrega uno tercero que es muy importante, el apoyo familiar. Una persona en estado de depresión necesita un apoyo de su familia o de alguien para poder salir avante de este tipo de problemas. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, conlleva problemas orgánicos, cansancio, problemas para dormir, dolor de cabeza, ansiedad, angustia y baja autoestima, obsesiones, mal humor y amargura y soledad. Si ustedes notan esta ansiedad y esta depresión, pues son muy similares o muy parecidas, tienen signos y síntomas muy parecidos. Y esto es porque van de la mano. Aquí vemos, la depresión puede generar ansiedad y la ansiedad puede generar un estado depresivo. Entonces, van como de la mano, son como compañeritos que van juntos y que por eso es necesario tomar cartas en el asunto. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿esto es normal? ¿Esto de la ansiedad, de la depresión es normal? De cierta manera podemos decir que sí. Es normal y lo hemos estado viendo. Investigadores han dicho que es preocupante la situación que vive nuestro país porque a lo mejor en algunos meses vamos a empezar a ver estas situaciones de ansiedad y de depresión incluso desde los niños. Entonces, la situación que ahorita estamos viviendo como país, pues es una situación que propicia que las personas puedan presentar estados de ansiedad y estados de depresión. Ahora, el decir que lo propicia no significa que todos lo vayamos a padecer, pero sí hay una probabilidad de que en cierto momento aparezca. ¿Por qué? Número uno, es una situación desconocida. Es algo que a lo mejor nosotros no estamos preparados para enfrentar. Nunca habíamos estado en una pandemia, ¿no? Entonces es algo desconocido, algo que no conocemos. Y siempre algo que no conocemos nos va a generar ansiedad. Es algo que está impactando en nuestra situación económica y laboral. Muchos a lo mejor perdieron su empleo, los descansaron sin goce de sueldo, a lo mejor les recortaron el sueldo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una familia que sigue comiendo y que sigue necesitando de esa manutención? Entonces eso genera preocupación, estrés, ansiedad y que a lo mejor en algunos casos una tristeza muy profunda de decir es que no se va a poder, o sea, ya, vamos a morir todos, ¿no? Entonces, también está impactando en nuestra relación familiar. El encierro, una de las características que tiene es que saca a flote nuestra personalidad y si en nuestra casa había problemas en nuestras relaciones familiares, pues este encierro las va a potenciar. Si nosotros teníamos una buena comunicación y relación con nuestra familia, pues el encierro la va a potenciar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en nuestra familia ese apoyo, esa comunicación, esa comprensión y a lo mejor pues va a haber familias que en este encierro digan, no, pues para mí perfecto, ¿no? Porque pues puedo dedicarme más a mi casa, puedo estar más con mis hijos y nos ponemos a jugar y nos ponemos a hacer esto y nos ponemos a hacer lo otro y para nosotros no hay ningún problema. Al contrario de que hay personas que dicen, no, yo ya no aguanto estar en mi casa. Yo lo que quiero es ya que termine esto porque me quiero ir. Si usted en algún momento ha recibido esas imágenes en WhatsApp que son pues chistosas, ¿no? Que quieren contar una situación de manera de chiste, pues no sé si usted en algún momento recibió este tipo de imágenes donde, por ejemplo, cuando se descansaron a los niños de las escuelas, varias imágenes de los papás o de las mamás diciendo, maestra, por favor, ayúdeme porque ya no lo aguanto, ¿no?
a lo mejor se nos hacía chistoso, pero es la situación que muchas familias viven. Entonces, toda esta pandemia, la situación que estamos viviendo, pues ha desencadenado todas estas situaciones que posiblemente o probablemente van a terminar en una situación de ansiedad y de depresión. Pero nosotros es necesario que, como lo veíamos en un inicio, nuestro pensamiento va a ser el motor para que en nuestra vida podamos salir de estas situaciones. Si nosotros controlamos nuestro pensar, lo que hay en nuestro pensamiento, nosotros vamos a poder evitar caer en este tipo de estados de ansiedad y de depresión. Nuestro pensamiento es el motor que guía nuestra conducta. Entonces, aun cuando si estas situaciones van a ser normales, es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a autorregular nuestros pensamientos. Si nosotros aprendemos a controlar nuestros pensamientos, créanme que todo esto va a ser un poco más sencillo. Por mi parte, esto es todo, hermanos. Como yo les mencionaba, me pidieron que únicamente les expusiera la parte clínica, pero no quisiera irme sin antes decirle, hermano, que nosotros, conociendo de la palabra de Dios, pues es necesario que llevemos toda nuestra ansiedad a los pies de nuestro Dios. Es necesario que nosotros dejemos nuestros pensamientos en las manos de nuestro Dios, porque Él es el que va a poder tener el control de ello. Y hermano, nosotros no vamos a caer en estas situaciones si nuestro pensamiento está centrado en lo que realmente es verdadero, en lo que es indispensable, en lo que es necesario. Dice la palabra de Dios que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, hermano, nuestro pensamiento está puesto ahí. Y si nuestro pensamiento está puesto en Dios, hermano, no importa qué sea lo que pase, pues nosotros vamos a poder decir, en Dios confiamos. Que Dios le bendiga, hermano.